entonces quedaría algo así como un suspenso. No pudiéramos entender y entraríamos directamente al libro de Romanos. Pero Dios puso en su gran misericordia para que nosotros podamos comprender. Entonces, lo más importante, hermano, es que Lucas quería construir, hermano, un puente entre el Evangelio y el libro de Hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber con veracidad esto? Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, las últimas palabras y los últimos eventos que sucedieron, hermano, antes que el Señor se tuviera que ir y estando con sus discípulos. Vamos a ir al último capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Muy bien. Y vamos a dirigirnos al versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces vemos acá la conclusión del Evangelio que él había dejado a los creyentes, ¿no? ¿Y dónde se han venido los creyentes? Si usted nota en el versículo 51, después de bendecirlos, ellos en el versículo 52 estuvieron adorando, pero volvieron a Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El versículo 53 estaba el templo. Entonces, ¿dónde fueron dejados los creyentes terminando el Evangelio según San Lucas? Si miramos bien, notamos, hermano, los creyentes quedaron en el templo. ¿Y cómo quedaron? Dice, alabando a Dios. Ahora, hermano, tenemos que retomar de vuelta el relato, porque ahora estamos mirando la conexión del Evangelio según San Lucas, ahora con el libro de Hechos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esto? Como recién le dije, como un puente. Tenemos que, hermanos, retomar el relato, que termina ahí el versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, quedaríamos confusos, hermanos, imaginémonos, nos quedaríamos confusos si no existiera el libro de Hechos. Pero gracias a Dios, hermanos, que, hermanos, si vamos a leer el Nuevo Testamento, vamos a pasar de la última página del Evangelio de San Juan, y entonces inmediatamente entraríamos a descubrir el libro de Romanos. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó Lucas a la iglesia de Roma? Esa sería la pregunta, ¿cómo llegó Lucas a la iglesia de Roma? Uno se preguntaría, ¿por qué? Porque en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Roma aparece Lucas. Entonces, te preguntarías, y la respuesta, ¿sabe dónde se halla? En el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos, quien es espectador y escritor de todos los eventos de lo que vamos a estar estudiando, ¿no?, cada semana, es el doctor Lucas. Entonces, el libro de Hechos es también, hermano, un relato de la obra del Espíritu Santo mediante la iglesia. También el Evangelio de Lucas, hermanos, volvamos a capítulo 1, el Evangelio de Lucas dice, hermanos, si usted va conmigo al versículo 1, y todavía no estamos entrando en sí al versículo, la semana que viene vamos a avanzar en esto. En el primer tratado, oh Teófilo, vamos a quedarnos en la coma, donde dice en el primer tratado, ¿sí? Coma. ¿Cuál es el primer tratado? Vamos a reflexionar, hermano, y vamos a pensar ahí. Es el Evangelio según San Lucas. Ese es el primer tratado. Muy bien, sigamos adelante. Dice, oh Teófilo, y vamos a llegar ahí en un momentito más acerca de Teófilo. Entonces vemos que el Evangelio de Lucas dice acá, ahora que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cómo empezó el Señor Jesús a hacer y a enseñar? Estamos ahí en el versículo 1. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué manera el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar? ¿Sabe cómo lo empezó a hacer? En su cuerpo humano. Y ese es el primer tratado
que escribe el doctor Lucas acerca de que Jesucristo empezó, ¿qué dice? A hacer y a enseñar. Nomás algo solamente, hermano, aislado al punto, no quiero desviarme. Si pongo una aplicación, es importante, hermanos, tener un testimonio antes de enseñar. Porque el Señor Jesucristo dice que empezó a hacer y después enseñó. ¿Sí? Entonces, esto digo porque acuérdense, hermanos, que cuando el Señor llegó en un tiempo donde la religión, hermano, que había no era genuina ni verdadera, era hipócrita. Y muchos de ellos, de los que decían enseñar, que eran maestros, ¿no? Hablando de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, ellos enseñaban la ley, pero Jesucristo dice, escuchen lo que ellos enseñan o dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesucristo está confirmando a través del doctor Lucas que él empezó a ¿qué? A hacer y después ¿qué? A enseñar. Entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir, hermanos queridos? Es Cristo. Si Cristo ha venido a tu vida, hermanos, nosotros no podemos enseñar si no todavía lo estamos viviendo. Pero para eso tenemos que dejar a Cristo orar y por eso vemos que el doctor Lucas aclara eso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo, hermano, y es nuestro Rey. Ahora miramos que dijimos que el Señor Jesucristo empezó a enseñar y a hacer en su cuerpo, dijimos, humano. Ahora, y el libro de Hechos, ahora continuemos. Hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ahora entramos al libro de ¿qué? De Hechos. Ahora, en el libro de Hechos nos dice lo que Jesús continúa haciendo y enseñando mediante su cuerpo. Te vuelvo a repetir. El libro de Hechos nos dice lo que Jesús continuó haciendo y enseñando mediante ¿qué? Su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? ¿Cuál es su cuerpo? Ya el Señor ya no está físicamente, pero está usted y yo, y somos nosotros su cuerpo. Entonces, si vamos a hacer una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es su cabeza, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque el Señor está en nuestras vidas ahora, y vamos a ver eso. Entonces, el libro de Hechos nos dice que Jesús continúa haciendo y enseñando mediante su cuerpo. Otra cosa más, hermanos, en el libro de Hechos nos dice que Jesús continúa haciendo y enseñando mediante su cuerpo espiritual. ¿Y cuál es su cuerpo espiritual? La iglesia. Qué maravilloso que tú eres parte de la familia de la fe. Aún hoy las congregaciones, hermanos, pueden aprender mucho de este libro. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Queremos aprender de este libro, hermanos, en la cual la vida y el ministerio de la iglesia, esto incluye aún reuniones donde todos podemos participar, ¿no? Como miramos en el caso del capítulo 6, donde se enfrenta una situación de grandes decisiones, que lo vamos a mirar unas siguientes semanas, más adelante, tal vez 2, 3 jueves, hermanos, y vemos acá, hermanos, que hay una reunión grande de negocio, y en este capítulo vemos a los creyentes atendiendo asuntos pendientes. ¿Y cuáles eran los asuntos pendientes? Las viudas estaban siendo ¿qué? Desatendidas. Hay responsabilidad de prepararnos también para ver también cómo llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Los hermanos estaban juntos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos revela la fe de una iglesia, en que realmente ellos estaban ¿qué? Creyendo. Entonces, otra cosa más, hermanos, la referencia acá de Lucas, hablando personal. ¿Quién es el escritor del libro de Hechos? El doctor Lucas. Hermanos, sabemos que él no es judío, ya hemos dicho. Él es un gentil, de origen, hermano, griego. Entonces, podemos ver algunas cosas, hermanos, de él por la forma que él se expresa. Mire, volviendo al Evangelio capítulo 1 de Lucas, vamos a ver cómo se expresa él, y de ahí podemos partir de que el escritor, hermano, es como que él le va, hermano, pincelando, ha visto como alguien está haciendo un cuadro, ¿no? Y pintando, y empieza a mostrar los rasgos
de la vida de nuestro Señor hasta presentarlo a nuestro Señor Jesucristo como debe ser, ¿no? Aquí el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimo. O sea, miramos al doctor Lucas como un hombre que era un hombre profesional, hermano. Era un hombre amado por su temperamento. Tenía un carácter dócil, un carácter, hermano, de un hombre que fue probado fielmente. Por eso es considerado el médico que dice amado. O sea, tenía una docilidad, tenía un cariño. Si usted va a notar lo que vamos a ver, que él relata aún los episodios detallados en el libro de Hechos, de las expresiones de las personas. Entonces, muestra, hermano, esa fidelidad hasta la muerte. Ya que el autor, hermano, conoce, hermano, lo que él está por decir. Por eso dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, el doctor Lucas, hermano, conoció a todos los apóstoles. Aparte de lo que se había relatado en la historia, él investigó. Otra cosa más, hermanos, algo que vamos a ver, hermano, en el libro de Hechos a través de esta introducción que estamos dando, es acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Mire cómo termina el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Ya hemos visto cómo el Señor se despidió, los discípulos quedaron ahí en el templo, alabando, adorando, hermanos, al Señor. Pero quisiera que observemos algo de unas palabras que el Señor dejó, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, en ese momento, hermano, ellos seguían al Señor, pero ahora ya no lo iban a ver al Señor. Entonces, muchas veces, hermano, en el camino de la vida cristiana, a veces nosotros, por ejemplo, hablamos a veces un cierto lenguaje muy parecido. Pero llega un momento, hermano, que tu fe va a crecer y el que da el entendimiento es el Señor. Entonces, estos discípulos ahora ya no iban a tener a su maestro, el Señor se estaba a punto de ir, pero el Señor les abrió, dice, el entendimiento para entender quién es su persona, qué es lo que Él vino a hacer. Y dice en el versículo 46, les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo que dice padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué mensaje ellos iban a llevar? Ahora lo vamos a ver cuando él empieza a expresar acá en el versículo 48. Y vosotros sois testigos de esta cosa. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, ¿cuál era ese mensaje que ellos iban a empezar a dar, hermano? El mensaje que él al principio, hermano, comenzó a dar. Y es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, este mensaje lo vas a ver a través del libro de Hechos, porque el doctor Lucas da continuidad, ¿no?, de la iglesia a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, el mensaje del reino de Dios. ¿Y cómo lo miramos eso, hermano? ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo reunió a los hermanos en Éfeso? Por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Cuál fue ese mensaje que habló con aquellos líderes, con aquellos ancianos o pastores en el versículo 25? Por favor, el libro de Hechos capítulo 20, versículo 25. Dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, y aquí, hermano, puede usted marcarlo porque eso vamos a ver a través del libro de Hechos, que dice ahí, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por favor, mire conmigo al capítulo 28, es el último capítulo del libro de Hechos, y el versículo, hermanos, 31. Dice la palabra del Señor ahí, después del naufragio, ahora el apóstol Pablo está en Roma y está en una cárcel bastante especial y gente iba a visitarlo, hermano.
hermanos en la fe, discípulos y también algunos que querían conocer la vida de este hombre. ¿Y qué él hacía con ellos? Mire por favor conmigo al versículo, estamos en Hechos capítulo 28, versículo 31. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde estaba él? Él estaba en Roma y personas él lo iban a visitar y él los recibía. ¿Y cuál era el mensaje que él estaba dando? El mensaje del reino de Dios. Si nosotros entendemos, hermano, claramente lo que estamos expresando, hermano, es que él predicaba el reino de ¿quién? De Dios. Y aquellos que acudían a verles, ¿qué les hablaba? Acerca del reino de Dios. Eso es, hermano, un desafío, una aplicación. Nosotros tenemos que entender, nosotros no estamos predicando un mensaje para llenar una iglesia, un edificio. Estamos dando el mensaje del reino de Dios. Ahora, el mismo mensaje, como veremos en su lugar, se identifica como lo que le llamamos el Evangelio de la Gracia. Mire conmigo Hechos 20, y eso vamos a ver. El mensaje del reino de Dios y el Evangelio de la Gracia. Por favor, vamos al libro de Hechos 20, 24. Y eso vamos a ver a través del libro de Hechos. Versículo 24, por favor. Vemos que esta fue la reunión nuevamente que estaba hablando con quién. Con todos los pastores y ancianos en Éfeso. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Y cuál era ese ministerio? Y acá después de la coma dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué incluía el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Sabe lo que incluía el Evangelio de la gracia de Dios? Invitaba a las personas al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 21. Estamos ahí en el mismo capítulo, pero vamos a ir al contexto. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese era el mensaje, enfatizar, digamos, el arrepentimiento para con Dios. Ahora, no está hablando arrepentimiento, hermanos, acerca de la conducta. Claro que la conducta va a ser cambiada si tiene un correcto arrepentimiento, ¿no? Porque tenemos que entender, hermanos, que el Señor cuando llegó, había gente, hermanos, que llevaba una vida moral intachable. Uno de ellos es Saulo de Tarso, que él era fariseo. Pero también había otra gente de otros grupos religiosos que llevaban una vida a su manera de pensar. Pues ¿de qué me tengo que arrepentir si no tengo ningún tipo de reputación mala, ¿no? No tengo ningún acto moral incorrecto. Pero el arrepentimiento, dice, era para con Dios. O sea, poner a Dios en la posición que debería ser, que Él debería ser el Rey y Señor de su vida, y no un maestro más, no alguien más que era otra nueva religión, o otra tradición, o otra costumbre. No, ponerlo al Señor en el lugar que debería ser. Y entonces, porque acuérdense, hermanos, que esto involucraba a la palabra que se llama creer. Mucha gente hoy en día la expresión creer toma, bueno, yo creo en Dios, pero creer en el tiempo del Señor involucraba arrepentimiento y fe. Cuando usted ve la palabra que se usa a través del libro de Hechos y en otros evangelios, el carcelero de Filipo, cuando él estaba en esa condición de desesperación, ¿qué le dijo el apóstol Pablo y Silas a él? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué era creer? Era arrepentirse, ponerlo en el lugar que Dios debe estar como el Señor, como el Rey de su vida. Y involucraba fe porque la palabra que él estaba expresando era la palabra de Dios, no era palabra del hombre. Entonces esas personas respondían a esa palabra y, hermanos, Dios se manifestaba de una manera maravillosa. Ahora, vuelvo a repetir, ese creer no es como la gente que hoy cree. Acordémonos que el apóstol Santiago dice que el diablo cree en Dios, pero no lo pone a Dios ni se arrepiente en la condición que Él sea el Rey, Señor de su vida. Esto podemos observarlo en el apóstol Santiago, como menciona el capítulo 2.
Porque esto puede llevar a una confusión. Muchos dicen, bueno, yo creo en Dios. Bueno, ¿cuánta gente conocemos en nuestros días que la gente también dice creer en Dios? Capítulo 2, por favor, de la carta de Santiago, y dice la palabra del Señor en el versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Acuérdense que esta carta va dirigida a los hermanos, donde el hermano está dirigiéndose a cristianos, dice, bien haces, y ahora hace una comparación de lo que es creer, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Cuando hablamos de los demonios estamos hablando de diferentes rangos que puede haber de huestes celestiales que creen en la existencia de Dios. Pero aún creyendo en la existencia de Dios, que existe un Dios, eso no significa, digamos, que ellos pongan a Dios en el lugar que debe estar como el Rey y Señor de todo. Acuérdense lo que va a suceder cuando Jesucristo se manifieste, ¿no? Ya en los últimos tiempos, dice, toda lengua confesará de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesucristo, que es Señor. Eso está hablando ahora. Van a reconocer, van a admitir, bueno, ahora Dios es Dios, pero ya va a ser tarde. Entonces muchas personas están pensando, yo creo en Dios, pero sin duda, digamos, el creer involucraba arrepentimiento de una creencia equivocada y ponerlo a Dios, y tu conducta también va a ser cambiada, porque Dios es un Dios que va a transformar nuestras vidas. Entonces volvemos a esto, porque esto tenía que ver lo que estaba invitando al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este era el Evangelio de Jesucristo, este era el Evangelio, hermanos, de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios, hermanos? El Evangelio de Dios es la proclamación de un mensaje divino. No es ciertas palabras, no es ciertas tácticas, no es ciertos métodos, no es una manera en la cual tú tratas de convencer, no. El Evangelio del Reino de Dios es la proclamación del mensaje divino. No es tu mensaje, no es mi mensaje, es el mensaje de Él. ¿Y qué ofrece este mensaje? En primer lugar, ofrece el perdón de Dios. En segundo lugar, claro, aquel que está arrepentido, ofrece la justificación, porque está justificado ahora para con Dios. En tercer lugar, ofrece la reconciliación. Por eso alguien que realmente dice amar a otros debe haber comprendido y entendido lo que es la reconciliación. Por eso Dios le tuvo que abrir el entendimiento a esos hermanos que antes de que Él se fuera, si Dios no abre el entendimiento en tu vida, o Dios no me abre el entendimiento, yo estoy siguiendo una religión muerta. O sea, Jesucristo es vida. Entonces vemos que el Evangelio del Reino de Dios involucra el perdón. ¿Por qué? Porque te has arrepentido, la justificación, la reconciliación y la vida eterna, que quiere decir, no vida eterna, digamos, respecto a que al morir vamos a seguir viviendo, no, porque sabemos que hay gente que va a vivir eternamente, pero también va a estar en condenación y vergüenza y confusión eterna, y van a estar viviendo eternamente, pero quemándose por la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, pero van a vivir eternamente. No, estamos hablando de una vida eterna a quienes aceptan las condiciones del Rey. ¿Y quién es el Rey? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi pregunta es en esta noche, hermano, si vos has aceptado el Evangelio de la gracia, has comprendido el mensaje del reino, examiná si tú solamente has recibido al Señor por ser librado nomás del infierno, o solamente tener un beneficio que vas a estar en el cielo, o ahora mismo tú sabes que Jesucristo es el Rey y Señor de tu vida cuando te has arrepentido. Ese era el mensaje que vamos a ver en esta iglesia del libro de Hechos. Entonces una persona, hermano, que ha comprendido la proclamación, ¿no?, del mensaje divino que ofrece perdón, justificación, reconciliación y la vida eterna, entonces va a aceptar las condiciones del Rey. ¿Y qué va a pasar si alguien acepta las condiciones del Rey? Hermano, va a entrar en otra esfera. ¿Y qué es esa esfera? Es la sumisión a su voluntad. ¿Por qué cree que hoy en día tantas personas que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo
no pueden someterse unos a otros. Es porque dan evidencia que jamás ellos fueron sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y alguien que no se somete al Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás se va a someter a una iglesia visible. Va a mostrar su condición de rebeldía, su condición exterior, porque no puede tener cambio debido a que no conoce al Dios vivo y verdadero, hermanos. Entonces, la palabra es claro cuando el Evangelio se manifiesta en Hechos 20:21, cuando dice acá claramente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, precisamente no es tu reino ni mi reino, sino el reino de Dios, de tal manera que, hermanos, se da manifestación. Entonces, ¿cuál es el tema más importante, hermano, en este libro? Hablando del libro de Hechos que estamos comenzando a estudiar, hermano. ¿Sabe cuál es el apéndice? ¿Sí? Como cuando decimos el apéndice, ¿dónde se encuentra? En esta localidad, ¿no?, de tu cuerpo humano. El apéndice, hermano, es el reino de Dios y la iglesia. No es que Jesucristo, hermano, comienza a predicar el reino de Dios y comienza la iglesia. No, la iglesia aparece recién en el libro de Hechos, porque primero tenés que ser parte del reino de Dios para ser parte de la iglesia. No sé si nos estamos haciendo entender a la expresión. Primero tienes que ser parte del reino de Dios para recién ser parte de la iglesia. Hay personas que dicen, yo soy parte de la iglesia, pero no conoce al rey, no conoce los mandamientos del rey, y ahí lo puede ver en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Y cómo el Señor se dirigió a aquellos que habían creído, hermanos, y les enseñó, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo digo esto. Oíste que fue dicho, pero yo digo esto, y yo digo esto, y yo digo esto. ¿Pero para qué es? Para vivirlo. Esas son las reglas del reino, donde nos sometemos a nuestro rey. Entonces, miramos acá, hermanos, claramente, por favor, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 3, hay una expresión acá que usted va a ver, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de qué. Durante esos 40 días, hermanos, que el Señor estuvo después de resucitado, vemos acá, hermanos, que Él, hermano, está mostrando el énfasis de que Él preparó a sus siervos para hablarles de las cosas concernientes a quién, al reino de Dios. Él no les habló de la iglesia, Él le habló concerniente al reino de Dios. Por eso vemos acá, hermanos, cómo comienza el versículo 1, dice el primer tratado. ¿Por qué dice el primer tratado? Es la introducción al reino. Es la introducción al siervo de Dios, como lo presenta Lucas. Entonces, el Evangelio según San Lucas, ahí se expone, hermano, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que Él fue arriba. Entonces, vemos acá, hermano, un resumen del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Y vemos las obras. Y después preceden, ¿qué? Las enseñanzas. No primero las enseñanzas, sino primero, ¿qué? Las obras y después la enseñanza. Por eso, hermano, vemos acá que también algo práctico. El cristiano, hermano, esto es una aplicación práctica. El cristiano que no anuncia el Evangelio por medio de sus obras, nunca debe creerse llamado a predicar desde el púlpito. Pues las obras deberían proceder las palabras. O sea, antes de yo hablar, debo vivir la vida cristiana. Debo vivir a Cristo. Debo vivir el mensaje del reino de Dios. Vuelvo a repetir, esto es una aplicación práctica. El cristiano que no anuncia el Evangelio por medio de ¿qué? De sus obras. Nunca debe creerse llamado a predicar desde el púlpito, pues las obras deberían proceder las palabras que él habla. Entonces, es una aplicación, hermano. Vamos a ir a Marcos 16:20, por favor. Recordémonos, hermano, en el principio, hermano, de las actividades que estaban haciendo los apóstoles, hermanos, en Marcos, en el último capítulo, hermano, estamos del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 20.
Y yo sé que en algún momento tal vez hemos memorizado estos versículos, pero mire conmigo a este versículo, el 20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ahora, ayudándoles, ¿qué dice? El Señor, y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Entonces miramos aquí, hermanos, a la luz de que el libro de Hechos son los hechos del Señor. Y aquí vemos acá claramente, hermanos, el poder del nombre del Señor. Por eso dice acá, ayudándole el Señor y confirmando la palabra. ¿Y qué palabra? Volvemos de vuelta al versículo 3. Aquellas palabras que el Señor afirmó ahí en Hechos 1:3, y hablándoles acerca del reino de Dios. Unas últimas palabras, hermanos, para que nosotros nos afirmemos más. ¿Cuáles fueron los últimos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Lo podemos ver en el versículo 2 y 3 de Hechos 1, estamos en Hechos 1. Hasta el día que fue recibido, dice arriba, después de haber dado, que dice, mandamientos. O sea, durante los 40 días, hermanos, se ve en una operación el Señor, hermano, maravillosa. Una escuela bíblica estaba dando, hermano, de todos los tiempos estos hermanos. Aquí, hermanos, aquellos discípulos, aquellos que eran del reino de Dios. Qué lindo es enseñar a alguien que se deja enseñar. Pero si alguien no se deja enseñar, puede cuestionar, o puede usted cuestionarse si usted es un cristiano, hermano. Hermano, no había edificio, no había programas de estudio, no había aparato tecnológico, pero el maestro, hermano, con excelencia, nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya resucitado, se reunía alrededor de ¿quién? De ellos. Y, hermano, había enseñado sabias enseñanzas acerca de su vida, de su pasión. Y, hermanos, por esa razón, hermano, ¿qué recalca, hermanos, acá este maestro? Una frase, hermano, señala acá nuestro Señor. Mire conmigo el versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido, eso es todo lo que él empieza a mostrarles, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Esta palabra indubitable era que no causaba duda, sino confirmaba que él era el Señor resucitado, apareciéndose, dice, por 40 días, hermano. Esta frase, hermano, señala el constante ministerio de nuestro Señor. Así como Él comenzó, todavía Él continúa. ¿Cómo presentó, hermanos, Mateo a nuestro Señor? Como el Rey. Hace un momentito mencioné eso. Pero, hermanos, el doctor Lucas lo presentó como el Hijo, como el siervo. No obraba aislado, hermanos, de las otras personas. ¿Quiénes son las otras personas? Está Cristo, que es el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. O sea, así como las tres personas operan en armonía, ¿no? El Espíritu del Señor, dice claramente, está sobre mí. Y aquí vemos la profecía cumplida cuando el Señor comienza su ministerio en Lucas 4:18. Vamos a finalizar con esto, hermano. Dice la palabra acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, dice, a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos, dice, en él. O sea, vemos acá, hermano, que acá él se revistió como correspondía, hermanos. O sea, aquí se cumplió, hermano, nada menos lo que se hablaba del Mesías. Por eso no hay que malinterpretar. Algunos agarran este pasaje y ellos creen que este versículo tiene que ver con ellos. Y usan este versículo, no, Dios está sobre mí, esto, perdóname. Ese versículo es una profecía cumplida directamente acerca del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nuestro Señor. Yo sé que a veces tenemos una pasión y un fervor, pero no podemos aplicar versículos a nuestra propia conveniencia. Dios es Dios. Cristo es Cristo, hermanos.
Y qué maravilloso, hermano, ver que este hijo o es siervo no obraba aislado de las otras personas, que es la Santísima Trinidad. Había una perfecta armonía en el propósito y en la obra. Y este pasaje de Lucas 4:18 lo vas a encontrar ahí en Isaías 61, versículo 1. Aquí vemos, hermano, en la plenitud del Espíritu Santo, el Mesías obraba y profería sus palabras en divina sabiduría. Antes y también después de ¿qué? De la resurrección. Por eso vemos acá que después de la resurrección, después de haber, dice acá, recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, se presentó y estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Con quién? Con sus discípulos. Querido hermano, yo creo que en esta noche nosotros tenemos que mirar claramente, hermanos, que toda esta aplicación hoy en nuestro día es igual. ¿Es Jesucristo nuestro Rey? ¿Nos sometemos al Señor? Si tú te has convertido y te has arrepentido para con Dios, si tú sigues la doctrina de la reconciliación, la doctrina de la justificación, ¿no? Yo me reconcilio con mi hermano por amor a Dios, no me reconcilio con Dios por amor a mí mismo. Notemos, el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. ¿Para quién? Para con Dios. Y cuando hay gente que no tiene evidencia de conversión, pone los miles de argumentos, pero no reconoce en su vida que Jesucristo todavía no es Rey y Señor de su vida. Este es un desafío a nuestro Evangelio. Porque, queridos hermanos, nosotros estamos prontos a transmitir un mensaje donde debe ser vivido. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos hablando nomás de recibir a Cristo y seguir haciendo lo que nosotros queremos. Si alguien se convierte a Dios, es, hermano, porque el mensaje ha sido divino. Dios ha obrado en el corazón y la persona sola se ha arrepentido para con Dios y lo ha puesto a Dios en el lugar y ahora le sigue por fe, porque la fe viene por el oír. Nunca está separado la palabra de aquellas personas que a veces se manejan, bueno, a mí me parece esto, yo pienso esto, yo opino esto, mi experiencia, que es, perdona, es la palabra de fe, fiel y digna, ¿no? Que debe dirigirnos hasta el último aliento acá en la tierra, porque nuestra vida es vida eterna en Cristo Jesús, donde en el cielo nuestro Rey será el centro de nuestra adoración personal. Hermanos, si esto fuera una realidad, hermanos, en nuestra vida, que Jesucristo es Rey para todos los que dicen ser creyentes, hermanos, ¿sabe qué armonía habría en las congregaciones visibles? No habría impedimentos para reconciliación, no habría impedimento de obediencia, no habría impedimento, pero tenemos que darnos cuenta que sembramos la semilla, pero hay 4 diferentes tipos de tierra. Entonces nosotros debemos saber que la manera que Dios obra es en la buena tierra, la semilla del Evangelio. Entonces, a través del libro de Hechos, vamos a ver también muchas cosas que sucedieron en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca los verdaderos cristianos se separaron. Nunca los verdaderos hermanos en la fe se dañaron. Se amaron en pobreza, en riqueza, en dolor, en persecuciones. Nada los separa. Pero sí ha habido, hermanos, hombres como Ananías y Zafira. Hubo a través de la historia de la iglesia gente que se manifestó y lo vamos a estudiar. Y hermanos, en nuestros días también hay eso. No podemos negar la realidad, pero podemos, hermanos, principalmente